poderosamente. Como siempre lo invito, ahorita desconéctese del plano terrenal y métase en el plano espiritual, en el plano eterno. Abra su boca para Dios, no para mí. Abra su boca para Dios y dígale: aquí estoy, mi Padre eterno, mi Señor divino, mi Rey de la gloria. Aquí estoy, Señor, te necesito. Necesito tu presencia. No tema decirle: manifiéstate, manifiéstate y respóndeme, Dios. Tú conoces mis necesidades, tú conoces mis angustias, tú conoces mis problemas, pero he venido aquí a mostrarte, Señor, que yo te adoro. He venido aquí a mostrarte, Señor, y a decirte que tú eres la persona más importante en mi vida. Señor, entregamos todo en tu mano, creyendo que tú obras, que tú te manifestarás, que tú mostrarás tu gloria conforme a tu voluntad buena, perfecta y agradable. Encomendamos nuestro camino, dile ahí: encomiendo mi camino al Dios eterno, encomiendo el camino de mi familia al Dios eterno, confiando en Él, que Él hará. Yo no quiero que mi familia sea destruida eternamente. Yo no quiero que mi familia sea condenada eternamente. Yo quiero la salvación y la vida eterna para mi familia. Y quiero, Señor, la salvación y la vida eterna para mi casa. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Antes de comenzar, por favor, busque Juan capítulo 3, Evangelio de Juan. Quería decir algo. Mire usted que todos los acontecimientos mundiales nos recuerdan que las señales profetizadas por el mismo Jesús de Nazaret. Alguna vez dije yo: Jesús de Nazaret, en su característica de profeta, y alguien me abrió los ojos. ¿Cómo? Yo lo conocía como buen pastor, yo lo conocía como el apóstol, el obispo de nuestras almas, pero profeta. Dije: sí, amada, si usted busca San Mateo 24 y 25, él está hablando ahí como profeta de lo que vendría para los últimos tiempos. Y cuando usted ve acontecimientos mundiales que sacuden mundialmente y otros que vendrán, usted se acuerda de algo. Eso salió de la boca del Señor Jesucristo y eso se cumplirá. Y de la boca del Señor Jesucristo también salió que Él vendría por su pueblo, y eso se cumplirá. San Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. En el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gracias, Padre nuestro, por esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Título de la enseñanza: ¿nacido de la carne o nacido del Espíritu? ¿Nacido de la carne o nacido del Espíritu? Tome asiento, por favor. Y hoy es un mensaje que Dios lo ha mandado para hacer una reconexión, porque estos tiempos se necesita reconectarnos. Usted va a apagar su modo terrenal, no porque Dios le prohíba tener una vida terrenal, porque mientras estemos en esta tierra vivimos una vida terrenal santa, agradable a Dios. Pero usted tiene que mantenerse conectado todo el tiempo con el plan divino, con la esencia divina, con lo que Dios
Dios te permitió a ti nacer con un propósito más allá de la vida terrenal. Dios te permitió a ti vivir con un propósito más allá de la vida terrenal. Ese es tu verdadero propósito. Ese es tu gran propósito en la vida. Ya disfrutaste o viviste tiempos de fin de año, reconéctate. Reconéctate con el plan divino. Reconéctate con la esencia divina. Reconéctate con el mover divino. Por eso Dios nos dice aquí hoy en este título, nacido de la carne o nacido del espíritu. Algo que el Señor nos va a poner a reflexionar este año en muchas ocasiones. Según el lema que vivimos, que la paz de Cristo sea para nosotros y el reposo de Dios sea para nosotros. Es si hemos nacido de nuevo o no. Y hoy el Señor nos recuerda que en esta palabra le está hablando a un gran maestro, a un gran conocedor, a un líder. Ese hombre era líder, era Nicodemo, era de los principales de los fariseos. Dice el versículo 1 que era un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Pero a él, el ser principal entre los judíos no lo llenaba, no lo satisfacía, no le respondía. La filosofía de la vida no le respondía a él que para entender que qué había más, qué había más. Por eso vino de noche, dice, y le dijo, lo reconoce como maestro, versículo 12, y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Yo quiero recordar algo. El Señor Jesucristo le entregó a la iglesia unas capacidades, unas aptitudes, unos poderes a toda la iglesia cristiana. Estas señales seguirán a los que creen. Y esto es porque le reconocían que el Señor hacía ¿qué? Señales. Y Él se las entregó a la iglesia. Por eso Dios te pide hoy a través de esta predicación que te reconectes como debe ser. Que dejes ya las cosas terrenales donde deben estar, que levantes tu alma hacia Dios y que conectes tu espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios necesita manifestar señales a través tuyo. Que alguien que lo cree diga sí, amén. Y que yo quiero que alguien le diga a la persona de al lado, Dios quiere hacer señales a través tuyo. Créelo. Créelo porque está en la palabra de Dios. Y entonces viene la primera respuesta del Señor Jesús en el versículo 3, capítulo 3, dice, y respondió Jesús al maestro, al principal de entre los fariseos, de entre los judíos, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escuche, el principal le habla de señales, porque para los judíos era muy importante las señales. Los profetas fueron respaldados por señales. Isaías fue respaldado por señales. Elías fue respaldado por señales. Eliseo fue respaldado por señales. Jonás lo rodearon las señales. Amós le rodearon las señales. Aún al mismo Moisés le acompañaron señales. Pero Jesús le habla de algo más grande, del reino de Dios. Dice el 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahoritica que tengo un familiar en un estado muy difícil, que está conmovida mi alma, porque soy humano tanto como ustedes. Y los recuerdos vienen, y los anhelos vienen, y la expectativa es tremenda, porque es una expectativa fuerte. Entonces yo recuerdo algo.
que de las primeras cosas maravillosas, y bendigo a esos primeros maestros y maestras de la palabra que me enseñaron, fue cuánto vale el reino de Dios para ti. Y es tan valioso el reino de Dios para ti que quieres que permanezca en tu casa. Y es tan valioso el reino de Dios para ti que allá es donde quieres estar por siempre, ¿o no? Y el Señor Jesús de Nazaret le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted y yo no estamos para ver los reinos terrenales. Esos se moverán, a su favor o en su contra se moverán. Así es la vida, los reinos terrenales. Pero usted y yo estamos destinados para ver el reino de Dios, si nos disponemos a ¿qué? A nacer de nuevo. Amén. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Porque él pensaba en el nacimiento biológico, en el nacimiento terrenal. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y era un maestro. Pero algo lo conmovió para lanzar esa pregunta. No entendía. A veces no se entiende lo que Dios está haciendo, lo que Dios está mostrando, lo que Dios está moviendo, porque la mente de la persona es muy terrenal y no lo comprende. Y su mente tiene que cambiar. Su mente ya no debe ser terrenal. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo estaba metida todo el tiempo con el Padre, en el plan de Dios y en el reino de Dios. Amén. Entonces viene la respuesta del Señor y ahí viene. Dice, respondió Jesús, versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Son dos nacimientos que tiene el ser humano. Uno es el del agua, es el nacimiento por vía de la madre, pero el otro es el del Espíritu Santo. Si alguien no quiere ese segundo nacimiento, no va a entrar en el reino de Dios. Por más que le diga a Dios que lo ama, por más que le diga a Dios que lo respeta, por más que le diga a Dios que lo desea, si alguien no nace de nuevo, no va a entrar en el reino de Dios. Y usted y yo, ante todos los acontecimientos que están desatados y que se van a desatar más, porque está profetizado por el mismo Señor Jesucristo, y para eso está Mateo 24 y 25. Yo no le puedo mentir, preciosa iglesia, amados y amadas preciosos del Señor Jesucristo. No les puedo mentir, se van a seguir desatando guerras y rumores de guerra, se van a seguir desatando violencias por muchas partes, se van a seguir desatando. El carácter de los hombres, de la raza humana, va a ser peor aún de lo que usted conoce. Pero usted y yo dependemos de poder entrar al reino de los cielos para que en su casa no le pase nada, para que usted tenga la provisión, la bendición, la salud, la prosperidad. Entonces, dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Deténgase ahí, por favor, y piense conmigo. Piense, diga, carambas, a mí me interesa lo del reino de Dios.
tengo mi gente, tengo mi familia que amo, tengo mis pequeños. Mis pequeños, ellos vinieron a la vida y yo quiero lo mejor que le pueda dar la vida a mis pequeños. Sí, eso incluye el mejor jardín, eso incluye el mejor colegio, no el más costoso, sino donde lo formen mejor y donde lo enseñen mejor. Yo tengo mi familia, hay uno en especial que está para partir, lo amo muchísimo. Tengo otros hermanos y hermanas mayores, los amo muchísimo. Se criaron conmigo, hijos de un mismo papá y de una misma mamá. Y usted sabe lo que es esa relación. Se hacen unos lazos tremendos, profundos de haber vivido, de ser niño bajo la tutela de un mismo papá y de una misma mamá. Pero aún así entiendo la importancia de que por encima del plano terrenal, ellos también entren al reino de los cielos. Entonces, si estamos aquí conectados y decimos: Dios de la gloria, Señor, tú nos entregaste el reino a través del Señor Jesucristo. El reino de Dios va a traer justicia, el reino del Señor va a traer paz y el reino de Dios va a traer gozo. O sea que significa que mi necesidad, mi angustia, mi problema que la vida me quiere dar o traer, si la confronto contra el reino de Dios, el reino de Dios vendrá, me ayudará, me sustentará, me favorecerá, se moverá y desbaratará lo que tenga que desbaratar. Si alguien lo cree, que diga sí, amén, para la gloria de Dios. Pero Dios nos dice, ese reino de Dios tiene un requisito esencial: que nazcas de nuevo. Y el Señor hace referencia en el 6, ya lo leímos, dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo quiero que usted vaya a Romanos capítulo 8. Epístola a los Romanos capítulo 8. Algunos dicen, de los que les gusta la teología, ¿no? Escuche esto que le voy a contar. Algunos teólogos dicen que este es el capítulo más importante de todo el Nuevo Testamento. Tremendo, ¿verdad? Algunos dicen eso, porque consolida toda la doctrina cristiana, toda la promesa cristiana, todo el plan de vida eterna que tiene el Señor Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Comienza Romanos 8, versículo 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe usted por qué es cristiano? Y dele la gloria a Dios, porque le está huyendo a la condenación. ¿Sabe usted por qué quiere ser cristiano y luchar por los cristianos y su familia? Porque usted no quiere su familia en condenación. Porque yo no quiero mi familia en condenación. Porque usted ya ha mirado la palabra de Dios, ya la conoce y sabe que hay un reino de los cielos, pero sabe que hay un lugar de tormento. Y aquí el apóstol Pablo, que algunos dicen esta fue una revelación directa que le dio el Señor Jesucristo, dice: no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Hay que permanecer en Cristo Jesús. Acuérdese usted que el Señor dice: si mis palabras permanecen en vosotros y yo permanezco y ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y será hecho. Es una recomendación, es algo del Señor tremendo que le dice a sus escogidos: es importantísimo que yo permanezca en ustedes, es importantísimo que ustedes permanezcan en mí. No se dejen desconectar por fiestas de fin de año o por labores. Gloria a Dios que usted lo disfrute y lo comparta, pero usted y yo tenemos algo
importante, y es permanecer conectados con Cristo todo el tiempo. Todo el tiempo. Anoche fue una noche tremenda. Yo no sé a cuánto les ha pasado. Para mí, esperando una llamada. Pero aún en esa noche, toda la noche conectado con Cristo. Mi Señor, no importa si yo duermo, yo quiero la salvación y la vida eterna para mi familia. Amén. Escuche, dice el versículo 2, porque la ley del espíritu de vida, estamos en el 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Y usted dice, bueno, quiero recordarme, a ver, Romanos 8:1, y quiero recordarme lo que el Señor dijo en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces usted dice, oh Dios mío, o sea que Pablo no estaba haciendo otra cosa, sino que reafirmar el principio eterno del Señor, que si se es nacido de la carne nomás, se va a hacer carne y la carne es muerte, pero si se es nacido del espíritu, espíritu se va a hacer, y para eso requiere el Señor algo que se llama un nuevo nacimiento. Amén. Dice el 2. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley del pecado y de la muerte, la ley de Moisés. Pero dice, hay una nueva ley. ¿Y por qué está respaldada esa ley? Porque la ley del nuevo pacto, donde estaría el espíritu de vida, pero en Cristo Jesús. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque el problema suyo y mío central es que tenemos el pecado ¿en dónde? En la carne. Ahí está. Y el problema suyo y mío central es que tenemos que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que ese pecado sea condenado, no esté más produciendo fruto en la carne. Y por eso él hace énfasis, ¿sabe? Para que usted no caiga en ese pecado en la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de ser humano, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que el 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Este es un tiempo para evaluar. Evalúese usted qué hizo el 24, qué hizo el 25, qué hizo el 31, el primero hoy. No lo estoy diciendo para que usted se avergüence a sí mismo. No, le estoy diciendo es que se evalúe a usted mismo. Y usted diga, bueno, a ver, dice aquí que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y usted mismo, sin decirle a nadie, tal vez, bueno, yo pensé mayoritariamente en las cosas del espíritu o de la carne. Y tendrá respuestas del mismo Dios y de su conciencia. Pero usted tiene que entender algo por usted mismo, por su casa, por su familia. Oh, Dios mío, tengo que nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento tengo que nacer del Espíritu Santo de Dios. Lo dice la palabra de Dios. En Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte.
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Léalo conmigo fuerte si lo tienen ahí. Dice, léalo duro conmigo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa es una pregunta que mucha gente hace. Yo la hago también. ¿Qué quieres en tu casa? ¿La muerte o la vida y la paz? La vida y la paz. ¿Qué quieres para los tuyos? ¿La muerte o la vida y la paz? Pues la fórmula te la está recordando Dios hoy. Y te la está diciendo. ¿Cuáles son tus afanes en la vida? ¿Las cosas de la carne o las que son del Espíritu Santo de Dios? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7 de Romanos 8 dice, por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. Mire, por favor, sépame entender. Yo fui formado en una muy buena escuela teológica. Y fui formado por una tremenda mujer de Dios. Dios la bendiga donde quiera que esté. Y predicaba valientemente y se esforzaba y no importaba que viniera gente intelectual, como había gente intelectual en esa época en Bogotá, médicos de lo mejor que había, ingenieros de lo mejor, generales del rango militar de lo mejor, gente había, pero esa era una mujer valiente que se paraba y enseñaba estas cosas y decía, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y yo veía gente que se disgustaba con este tipo de predicaciones. Yo veía gente que se disgustaba cuando se decía cuidado porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y yo veía la valentía con que esta mujer se paraba y decía, y yo también replico eso, yo no quiero tener enemistad con Dios. No me conviene tener enemistad con Dios. No conviene por el ministerio, no conviene por mi matrimonio, no conviene por la iglesia tener enemistad con Dios. Y tal vez ocuparse de la carne hace que se llegue a enemistad con Dios. Pero no, dice porque, el 7, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso hay que trabajar duro contra los deseos de la carne. Por eso hay que trabajar duro contra los pecados en la carne, para no llegar a la enemistad con Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y sabe, cuando usted agrada a Dios, vienen todas las bendiciones. Yo he agradado a Dios en lo que más puedo y lo seguiré agradando. Por eso el 25 dijimos, hacemos el ayuno para agradar a Dios. El primero dijimos, hacemos el ayuno para agradar a Dios. Por eso digo, mi vida se la entrego toda a Dios, porque yo quiero que agradar a Dios. Por eso aquí cuando se reúnen grupos de trabajo conmigo, que si se puede hacer esto, que si no se puede hacer esto, siempre les digo, se puede y se puede hacer siempre y cuando agrade a Dios. De resto, hermanos, vuelva a Juan capítulo 3. Dele la gloria a Dios. Qué reconexión tan hermosa. Dígale al hermano ahí al lado, sonría, dígale qué reconexión maravillosa que nos está propiciando el Señor. Una reconexión maravillosa. Juan 3. Versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Usted sabe que el Señor habló de cosas necesarias. A mí se me olvidó hacer la lista, pero por ejemplo dijo, era necesario pasar por Samaria. Me es necesario pasar por Samaria. Alguno inquirido, ¿por qué para Dios
para el Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria? Si eran los enemigos de los judíos, si eran los despreciados de los judíos, ¿por qué le era necesario? Porque era la puerta de salvación aún para las personas despreciables o tercas o lo que sea. Y ese paso por Samaria le abría la puerta a la salvación. ¿A quién? Todos los gentiles. Y hay cosas necesarias. Me es necesario, les dijo, comparecer ante los ancianos, juzgar, ser juzgado, condenado y muerto y resucitar al tercer día. Él lo dijo, me es necesario. Usted y yo deberíamos ponerle atención a lo que el Señor dice que es necesario, porque eso no tiene negociación. Eso después de que se hace trae algo importante. A usted le es necesario congregarse, a usted es necesario obedecerle a Dios, a usted le es necesario someterse a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dice lo necesario, después trae unas consecuencias. Cuando usted hace lo necesario para Dios, trae consecuencias hermosas, magníficas. Y el Señor le dice, os es necesario nacer de nuevo. No es una elección. No es una consideración. No es una opción de elegibilidad. Tal vez sí, tal vez no. Es necesario. El viento sopla de donde quiere, versículo 8, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento espiritual, usando la metáfora del viento, usó el Señor aquí una metáfora. No ves el viento, pero sientes sus efectos. No oyes su sonido muchas veces, pero sientes su fuerza. De igual manera, tal vez no entiendes completamente cómo obra el Espíritu Santo, pero sus efectos son evidentes. Y sus efectos tienen que ser evidentes, escúchelo y dígalo conmigo, en una vida transformada. Dígale el efecto, dígalo. La obra del Espíritu Santo causa un efecto en mi vida, una vida transformada. El nuevo nacimiento no es otra cosa que una transformación. ¿Tú hiciste cosas bonitas el 24? Yo creo que sí. Yo creo que hiciste cosas bonitas el 31, yo creo que sí. El 25 tal vez. El primero tal vez. ¿Lo hiciste en el plano terrenal? ¿O lo hiciste con el propósito de que se diera una transformación de vidas, incluyendo la tuya? Una vida transformada y regenerada. ¿Sabe qué es? Usted que está copiando, diga nuevo nacimiento, póngale flechita allá al frente. Significa una vida transformada y una vida regenerada por Dios. Una vida que se transforma y una vida que nace de nuevo. Es una experiencia misteriosa, pero real. Contrastando con la vida carnal. Respondió Nicodemo, vuelva usted a Juan 3:9, respondió el gran maestro, le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? El versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? ¿Eres tú de las personas que llevas 20, 25 años en el Evangelio y no sabes esto? Es la forma como el Señor. ¿Eres tú una persona que conoces el Evangelio
desde niño, desde niña y no sabes esto? Que el llamado de Cristo es a una vida transformada y regenerada por Dios. Somos personas que andamos con Cristo. ¿Y qué nos sorprendió lo que está pasando en el mundo si está profetizado por Jesús de Nazaret? ¿Vas a tener dificultades? Tal vez sí, yo no te puedo mentir. En el mundo tendréis aflicciones. Pero la persona que sabe esto dice, tal vez vienen del mundo aflicciones, pero confío en el Señor porque Él ha vencido al mundo. Y si yo confío en el Señor, yo procuro agradar a Dios y sé que se mueve el reino a favor mío y aparecen milagros. ¿Cuántos han recibido milagros del reino? ¿Cuántos van a recibir milagros desde el reino de Dios? ¿Cuántos se ponen en pie por un instante? Usted sabe que yo los molesto con esto y van a abrir su boca. Y usted tiene una vida terrenal. Yo les dije, no le estoy diciendo que abandone su vida terrenal, porque mientras tengamos forma humana, tenemos forma terrenal. Pero es lo que estamos diciendo es que en esa vida terrenal tiene que estar el reino de Dios. Entonces usted abra su boca y diga ahí, Señor, yo creo en este año 2026 que aunque vengan aflicciones, aunque vengan situaciones difíciles, aunque vengan problemas, yo creo, Señor bendito, que tu reino se mueve a favor mío y que tu reino me trae justicia, paz y gozo en el espíritu. Y aproveche este momento y dígale, toda mi ansiedad la he hecho sobre ti, toda necesidad, toda angustia la he hecho sobre ti, creyendo, Señor, que tú cuidarás de mí. Señor, ayúdame, yo quiero agradarte. Dile ahí, yo quiero agradarte por encima de todas las cosas, por encima de todas las situaciones, quiero agradarte a ti. Gracias, Dios. Tome asiento. Y hay muchos versículos bíblicos y profetas que hablaron de un tiempo diferente, de un pacto nuevo, en donde la gran promesa de Dios era el derramamiento de su Espíritu Santo. Eso no lo vio Isaías, él lo profetizó, pero no lo vio, no lo vivió en el pueblo. Eso no lo vio Jeremías. Jeremías lo profetizó, lo escribió, el nuevo pacto. Eso no lo vieron ellos, pero lo profetizaron. Que el Espíritu Santo sería entregado al pueblo de Dios y el Espíritu Santo moraría dentro del pueblo de Dios. Y hubo uno de esos que en 3 puntos hace referencia de ese nuevo nacimiento y de esa presencia. Por eso le pregunta, usted como maestro de Nicodemo, y no sabía eso, si hay por lo menos un profeta que hizo referencia 3 veces. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19. Búsquelo conmigo. Dice, escribe el profeta aquí, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea por Dios. El 21 dice, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Primer anuncio que hace él. El asunto era que Israel, Judá, había caído en pecado, estaba cautivo en Babilonia. ¿Por qué? Por las idolatrías y las abominaciones, como está el 21. ¿De dónde vinieron esas abominaciones, esas idolatrías? Del corazón de ellos. O sea que en el corazón las anhelaban, en el corazón las deseaban. Por eso se apartaron de Dios, dejaron de agradar a Dios. Agradar a Dios cuesta, pero es un hermoso precio que se paga por agradar a Dios.
A veces cuesta humillación, a veces cuesta olvido, a veces cuesta desprecio de otros, pero con tal se agrade a Dios, no importa el precio que se pague. Por eso Dios inspira a este profeta, porque el asunto era del corazón. El asunto era que en el corazón estaban las idolatrías y las abominaciones. Y por eso en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 19 dice, les daré un corazón, un cambio, y un espíritu nuevo. Usa la palabra nuevo. Está hablando Dios al profeta, le está diciendo, anúnciale a este pueblo para que me agrade, para que este pueblo no vuelva a caer en las idolatrías, en las abominaciones. Les quiero dar un corazón y un espíritu nuevo. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo se llama un nuevo nacimiento. Y quitaré el corazón, la transformación. ¿Se acuerda que hablamos de transformación? Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Aquí no es la obra carnal, sino sensible. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, para que obedezcan y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios, para que se cumpla el pacto. Amén. Se cumpla el pacto de ser Dios y nosotros su pueblo. Amén. Esa es primera ocasión. Segunda, Ezequiel 18, versículo 31. Dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Amén. En el versículo 19 les dice Dios, yo les daré, en el capítulo 11, perdón, les dice Dios, yo les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pero en el 31 dice, sean ustedes los que tienen que echar de ustedes todas sus transgresiones. ¿Qué es una transgresión? Pasar el límite. La ley de Dios y los mandamientos nos ponen límites. Nos dicen, hasta aquí puedes hacer esto. No proveáis para los deseos de la carne. La ley de Dios nos dice, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. En estos días me aparecía un muchacho, tuve que tener el servicio de transporte y ya le estaba haciendo propaganda y me decía, usted
desagradarme, como quiso desobedecerme, quiso ignorarme, pues yo le traigo el camino sobre su cabeza, las consecuencias de haberme desobedecido, las consecuencias de haberme ignorado, las consecuencias de haberme menospreciado. Ahí está en Ezequiel 11:21. Y volvamos a Ezequiel 18, 30, Ezequiel 18, 31, al final dice: ¿por qué moriréis, casa de Israel? Uy, aquí el Señor ya le subió el punto. Ya dijo, no es solamente que les traigo las consecuencias, es que el nuevo nacimiento. ¿Por qué no quiero la muerte? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jesucristo salió por las calles, subió, se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Y más de uno dirá, claro, él estaba haciendo lo que hablaba Ezequiel, que Dios Padre estaba diciendo: no quiero la muerte del que muere, y el que anda en la carne muere, el que anda en el espíritu vive. Pero para no estar en la carne hay que echar fuera todas las transgresiones, por grandes o pequeñas que sean, hay que hacerse un Dígale a la persona, usted sabe que yo lo molesto con eso. Dígale: espíritu nuevo, corazón nuevo, significa nuevo nacimiento. Para no morir. Dígale: para no morir, para vivir. Y ese proceso se llama convertirse. Está en el versículo 32. Convertidos. Convertidos. Entonces ahí cabe la pregunta: ¿y si este dice las groserías tan terribles todavía y patea las puertas y se amorata, se le ponen esas orejas moradas de la rabia? Pues ese no ha nacido de nuevo. Si ese que tenía problemas con las faldas y le gustaba seducir mujeres, yo he conocido hombres que y es cierto, me decían: pastor, con una mirada tenía una mujer en la cama. Y yo le creo, porque era espíritu de seducción. Y además, si la otra tenía espíritu de prostitución, apenas se juntaba lo uno con lo otro. Seducción con prostitución, ¿en donde terminaba? En pecado, en transgresión. Ese que todavía se le va la mirada tras una falda, aprovechando que en el centro comercial están mirando por allá otras cosas y él se le va, ese no ha nacido de nuevo. Y sí que le da pereza, qué pereza irme a congregarme, qué pereza obedecerle a Dios, qué pereza cumplirle a Dios. Ese no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo sabe: uy, yo voy y le agrado a Dios, le agrado a mi Señor, o deja de ir. ¿Qué tal? No, ¿por qué no va? No le da explicaciones, pero él sabe que es porque no le agrada a Dios. Y viene Ezequiel 36, 3 partes. Ve, el Señor le dice: oiga, Nicodemo, usted siendo maestro y no sabía esto, profetizado en Ezequiel, usted siendo maestro en la sinagoga, allá Nicodemo con los fariseos que estudian y no se leían esto. Ezequiel 36, 26. Son 3 tiempos que da aquí el Señor. Dice: os daré, 36, 26, corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dirá usted: pero el pastor, ¿cómo arrancó este año?
Yo bien, gracias, pero sigo siendo estricto. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Porque Dios me pedirá cuenta un día por ustedes. Y el día que el Señor me pida cuenta, digo, ¿enseñaste sobre el nuevo nacimiento? Sí, enseñé, Señor. ¿Enseñaste sobre el arrepentimiento y la conversión? Sí, enseñé. ¿Enseñaste sobre dejar el pecado y las transgresiones? Sí, lo enseñé. ¿Enseñaste sobre ser pacificadores? Sí. ¿Enseñaste sobre no pagar mal por mal, sino bien por mal? Sí, Señor, sí lo enseñé. Ya es otro asunto que Él me diga, lo viviste, eso ya es personal, pero también nos pedirá cuentas. ¿Qué enseñaste y qué vivimos? Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dice, claro, esto se enlaza con lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a ese maestro. El tiempo hablado por estos profetas ha llegado en él, Jesús de Nazaret. Y yo le molesto a usted la paciencia. Me gusta, perdónenme. No con el propósito de fastidiarlo, sino que son como unas ovejas. Y unas ovejas que aunque la puerta es una, tratan de abrirse por otros lados y me toca con la vara y el callado. No es por allá, es por aquí. Es por aquí, es por aquí, está la puerta. Jesús de Nazaret, es su palabra, es su dominio, es su reino, es el reino de los cielos. Porque el saber elegir trae consecuencias. Aquí ya Dios les va a manifestar las consecuencias. En la primera sección le dijo, si no reciben ese corazón, yo les traeré las consecuencias de obrar mal. En la segunda sección les dice, pues viene la muerte. Y aquí también hay unas consecuencias. 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces Jesús de Nazaret estaba hablando algo relativamente nuevo, sí, pero ya estaba en la palabra de Dios. El nuevo nacimiento tiene que ser para que el Espíritu Santo de Dios esté. Y si el Espíritu Santo está, hay vida y hay paz. Levanta tu dedito y dile a la persona, si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, hay vida y hay paz. Entonces vienen consecuencias. Escuche, porque hablamos de la vida terrenal. Vienen consecuencias. El nuevo nacimiento es para la vida eterna, pero también tiene su connotación para la vida terrenal. No nos digamos mentiras, amados. En esta tierra usted quiere vivir como bien. ¿Cómo quiere vivir usted en esta tierra? Dígale a la persona al lado, sonríele, ¿cómo quieres vivir en esta tierra? ¿Bien o mal? No nos digamos mentiras. ¿Cómo queremos vivir en esta tierra? Bien. De pronto no extra lujoso. De pronto no extra derrochador. De pronto no extra ostentoso, pero ¿cómo queremos vivir? El resto sería una mentira. Y mire el Señor como habla aquí del Espíritu Santo de Dios y luego les dice la bendición de tener el nuevo nacimiento. El 28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y seré yo a vosotros por Dios. El pacto. El nuevo nacimiento, para que está el pacto. El 29 dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. ¿Qué hará? Nos guardará. ¿Se mueven inmundicias o no? Sintió el 24 y el 25 que se mueven inmundicias. Sintió el 31 y el primero que se mueven inmundicias. ¿Qué está sintiendo? Como en centros comerciales bonitos, muy barridos, muy perfumados, que se mueven inmundicias. Pues Dios dice que nos quiere guardar. Usted tiene unos hijos que ama, tenemos unos niños se han guardado de las inmundicias. Pero ¿cómo voy a pretender que con otra inmundicia se guarde un niño de la inmundicia? No existe esa forma.
La fórmula es que para guardar un niño de la inmundicia, una niña de la inmundicia, es Dios el que lo guarda. Y aquí lo dice: yo os guardaré de todas vuestras inmundicias. Porque la inmundicia, como dice la palabra, nos mete en el mundo. Inmundicia dentro del mundo. Y el mundo que exalta la carne. ¿Y la carne a dónde lleva? A la muerte. Y habitaréis en la tierra que Dios os da. Habitaréis en la promesa de Dios. ¿Cuántos le profetizan? Usted sabe que somos iglesia de profetizar. Dígale: habitaréis en la promesa de Dios. La verás, la sentirás, la vivirás, porque Dios te lo dice. Dice: y llamaré al trigo. ¿Qué hace Dios? Llama la bendición. Y lo multiplicaré y no os daré hambre. Sí, su bendición la llama Dios. ¿Todo bien? Tu bendición la llama Dios. ¿Cuántos necesitan una bendición urgente? Dios te llama la bendición. Pero todo eso es si te ven naciendo de nuevo. Si eres capaz de querer ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo. Si eres capaz de echar esas transgresiones de tu vida. Si eres capaz de permitirle a Él quererte convertir. Yo quiero esta bendición. Que Dios llame al trigo y que Dios lo multiplique. Llamar y multiplicar. Usted se da cuenta que Jesús de Nazaret vino a traer muchas cosas que estaban en el Antiguo Testamento. Él nos dejó el don de la multiplicación. Dios mío, Señor, sí que se manifestó la multiplicación en este fin de año. Tanto que de lo mismo que se hizo para el 24, almorzamos el 25. Y de lo mismo que se hizo el 31, almorzamos el 1, porque la multiplicación fue sobreabundante. Y yo creo que entre más se anuncie pecado en el mundo, entre más se anuncie problemas en el mundo, dominio del espíritu del anticristo, yo creo que más el Señor llamará el trigo a mi vida y lo multiplicará, llamará la bendición a la iglesia y la multiplicará, pero para una iglesia que ha nacido de nuevo, no una iglesia carnal. El 30, el 29 dice: y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. El 30 dice: multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibas oprobio de hambre entre las naciones. ¿Sabe qué quiere el diablo de usted? Que reciba oprobio, y aún de hambre, y aún de fracaso. ¿Sabe qué quiere Dios? Guardarte de todas las inmundicias. ¿Sabe qué quiere Dios? Verte, verme a mí en el nuevo nacimiento, para llamar la bendición. El mundo que vive, toda la creación vive, la creación está gimiendo, todo está gimiendo, la naturaleza vive, los espíritus viven, los niños viven, los políticos viven, todo está, porque anhelan la manifestación de Dios, llegada de Cristo. Ofrécele las manos a Dios. Dile: Señor, permíteme que esta palabra se cumpla en mi vida, en mi casa, Señor, que haya esa multiplicación, Dios de la gloria, de ese fruto del trabajo. Yo no quiero recibir oprobio de hambre, dígale. No quiero recibir oprobio de vergüenza, Dios de la gloria. Yo quiero recibir, Dios de la gloria, esa multiplicación. Llama al trigo, dígale: sí, yo necesito que llamen la bendición para mi casa. Y si usted tiene su empresa, dígale: llama la bendición sobre mi empresa. No importa que sea pequeña, no importa que estés vendiendo 2 vestiditos o tengas un postre, no importa. Si el Señor llama la bendición, Él te la multiplica. Dígale
dígale, Señor, y no importa tu trabajo, dile, llama la bendición, Señor, sobre mi trabajo, llama la multiplicación sobre mi trabajo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento, ya voy a ir terminando. Una palabra que les gusta a muchos, ¿verdad? Pero hay que ministrar la Santa Cena. Pablo entendió esto, el apóstol. Y en 2 de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Está diciéndole a la iglesia, ¿sabe que entendido? Le está diciendo Pablo, ¿sabe que entendido el nuevo nacimiento? El asunto está en la carne, está en el yo, en la terquedad, en los gustos personales. Es Pablo que le está diciendo, ¿sabe que estoy entendiendo? Que es importante agradar a Dios. Por eso les decía yo, si le dan regalos, gloria a Dios. ¿Sabe qué me pasa a mí? Lo digo para la gloria de Dios. En diciembre me dieron un regalo para la gloria de Dios. Pero me dieron muchos regalos espirituales. ¿Sabe cuándo se me desatan a mí los regalos? En enero. Qué cosa tan impresionante. Yo, Señor, yo lo recibo porque no necesito estar en enero, en febrero, sino que tú llames la bendición sobre mi casa y la multipliques. Y Dios me responde, me dice, para que yo llame la bendición sobre tu casa y la multiplique, tengo que ver tu corazón nuevo y tu espíritu nuevo. Innegociable. Y dice en 2 de Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante, yo quiero que usted se dé un tiempo ahora y diga, hay ahora un día aquí en adelante para mí. Y le diga a la persona, Dios te abre una puerta. De aquí en adelante, tómala. De aquí en adelante cambios. De aquí en adelante ver la gloria de Dios. De aquí en adelante transformaciones. De aquí en adelante nuevos nacimientos. De aquí en adelante agradar a Dios. Y el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ha nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este tiempo. Póngase en pie y usted va a orarle al Señor. Bueno, si quiere, si lo desea, pero yo voy a orar. Padre de la gloria. Gloria a Dios. Yo voy a orar. Si usted quiere unirse, únase, ¿verdad? Confesar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que fue levantado de los muertos, ¿qué dice más? Serás salvo. Entonces, para la salvación se necesitan dos cosas. Creer, sí, pero también ¿qué? Confesar. Y Dios te ha traído esta palabra hoy para que te apropies de ella, para que la quieras vivir, para que tus pequeños la vivan, para que tu hogar la viva, para que esta nación la viva. Y usted responda o dígale a Dios, si quiere hacerlo, dígale, Padre nuestro que estás en los cielos, he oído tu palabra y tu palabra me ha redarguido. Y aquí estoy, Señor, porque he entendido que tú precisas de mí, Señor Dios de la gloria, el nuevo nacimiento. Señor, no nacido de la carne, sino nacido del Espíritu Santo. Señor Dios de la gloria, Padre nuestro. Señor, tú me darás un corazón y un espíritu nuevo. Y yo quiero, Señor, andar en tus ordenanzas, en tus decretos, que tú seas mi Dios y yo sea de tu pueblo. Señor, no quiero tener en mi corazón deseos de idolatrías, de abominaciones. Padre, me propongo echar de mi propia vida toda transgresión, porque no quiero pecar, Dios de la gloria, y quiero en este nuevo año hacerme un corazón nuevo, un espíritu nuevo, porque no quiero la muerte en mi vida, y no quiero la muerte en mi casa, y no quiero la muerte en mis hijos.
Señor Dios de la gloria, dame ese corazón nuevo. Pon dentro de mí ese espíritu nuevo, Señor. Quita de mi carne ese corazón de piedra y dame ese corazón de carne, Dios de la gloria. Señor, pon dentro de mí el Espíritu Santo que me haga andar en los estatutos, que me haga guardar tus preceptos, que me haga ponerlos por obra, que me haga agradarte a ti, Señor bendito. Padre, yo quiero habitar en la promesa tuya, en la promesa de paz, en la promesa de descanso, en la promesa de gozo, en la promesa de reposo en ti, Dios de la gloria. Señor, yo quiero ser de tu pueblo siempre, para siempre, y que tú seas para mí mi Dios. Señor, guárdame de todas las inmundicias, de las peleas, de las contiendas, de las iras, de la obra de la carne. Señor, llama al trigo, Dios, por favor, y multiplícalo. Llama la bendición sobre mi casa. No me dejes, no abandones mi casa, no abandones mi hogar, no abandones mi hijo. Llama la bendición, por favor, Dios bendito, y multiplique, Señor bendito. Multiplica el fruto, Señor, el fruto de arrepentimiento, el fruto de conversión, el fruto de cambio, para que ya no haya más iras, más contiendas, más agresiones, más violencia, Dios de la gloria, Señor. Oh Dios, yo no quiero recibir oprobio, diles, no quiero recibir oprobio de un mal cristiano, de un cristiano mentiroso, de un cristiano que no ha nacido de nuevo. No quiero oprobio para mi ministerio, no quiero oprobio para esta iglesia, no quiero oprobio para mis hijos, y todo depende de ese nuevo nacimiento. Gracias, Señor. Dile, Señor, de aquí en adelante voy a conocer lo espiritual. De aquí en adelante ya no voy a dejar que sea la carne lo que domina. Señor, quiero estar en Cristo, permanecer en Cristo, y que Cristo permanezca en mí, para que las cosas viejas pasen y todas sean hechas nuevas. Gracias, Dios. Si alguna persona ha venido por primera vez que no ha recibido a Cristo en su corazón, tenemos que hacer una evangelización eficaz.